Bienvenidos, queridos hermanos en el Señor, esperando que la gloria de Dios, su presencia, su paz esté derramándose en cada uno de nosotros, transformando, cambiando, moldeando, santificando nuestras vidas, llevándonos al arrepentimiento, llevándonos a humillarnos más ante el Señor. Es que damos comienzo en esta hora, esta palabra que esperamos en el Señor pueda también transformar y pueda alentar nuestra vida a seguir aferrándonos a Cristo, a darle la gloria, la alabanza y la adoración, porque es el único quien se la merece. Hoy quiero compartir con ustedes en el Evangelio de Juan, capítulo 17, los 5 primeros versículos. Y de hecho el título de esta predicación la he denominado la oración de oraciones. Vamos a ver por qué el título de este mensaje. Juan capítulo 17, versículos del 1 al 5. Y lo leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Jesús ora por sus discípulos. Estas cosas habló Jesús y levantando los ojos al cielo dijo: Padre, la hora ha llegado. Glorifica a tu Hijo, para que también tu Hijo te glorifique a ti, como le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que le diste. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Yo te he glorificado en la tierra. He acabado la obra que me diste que hiciese. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo, con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Estos primeros 5 versículos, hermanos míos, nos hablan, como dije en el título, la oración de oraciones. Esta es la oración perfecta, la que hace Jesucristo como el sumo sacerdote de su pueblo, como el único mediador entre Dios y los hombres. Es la oración donde se plasma con mayor claridad el propósito perfecto de Dios de salvar a su pueblo mediante la obediencia de Cristo y de guardarnos a nosotros hasta la salvación, hasta el final. Entonces el Señor, sin tener por qué hacerlo, nos permite a nosotros entrar a este lugar santísimo. Así que debemos sacarnos las sandalias espiritualmente hablando, ya que estamos ante un pasaje verdaderamente y profundamente celestial. El Hijo ya aquí está en medio, a medio camino entre lo que es la tierra y el cielo, preparando su entrada de vuelta a esa gloria eterna que tuvo o que tenía cuando estaba al lado del Padre. Y de esta oración podemos destacar varias cosas importantes. Pero antes de poder hablar de estas cosas importantes, hacer una aclaración. Oración es conversar, es un diálogo entre dos personas. Y el clamor que nosotros tenemos que tener en nuestro interior es gemir desde nuestro interior, clamando, pidiendo misericordia, pidiendo que Dios pueda bendecir o fortalecer nuestra vida o que pueda bendecir a otros. En este caso, Jesús hace una oración, pero no una oración centrada como muchas veces lo hacemos nosotros en nosotros mismos. Recuerda, hermano mío, que hasta nuestra oración tiene que ser centrada en Cristo, en lo que Él ha hecho, en lo que Él ha producido y en lo que Él sigue haciendo en medio de nuestras vidas. Y cuando yo digo que podemos destacar cosas importantes, vamos a ir viendo 4 o 5 aspectos bastante importantes referente a esta oración que Jesús hace. Lo primero es el vínculo perfecto entre el Padre y el Hijo. Lo que primero debe llamar nuestra atención es en esta oración sublime, es que
Jesús llama Padre a Dios y lo hace con toda familiaridad. No lo hace siendo un desconocido, lo hace sabiendo quién es su Padre, quién es Dios. Jesucristo es aquel que es llamado en este Evangelio como el unigénito Hijo que está en el seno del Padre. De hecho, eso aparece ahí en Juan capítulo 1, versículo 18. También al comienzo del Evangelio de Juan se nos dice que Cristo estaba con Dios en el capítulo 1, versículo 1. Dice que en el principio estaba Cristo con Dios y Cristo era Dios. Es decir, estaba a Jesucristo delante del Padre, cara a cara. ¿Y esto qué quiere decir? Que hay una comunión perfecta entre el Padre y el Hijo. Y esta comunión que es perfecta, que es estrecha, solamente pueden existir entre Dios y el Padre. Nosotros como mortales o como seres humanos o seres creados, jamás vamos a tener esta comunión tan íntima, tan perfecta como lo tuvo el Hijo con el Padre. Y sabemos a través de la Escritura que esta comunión es gloriosa, ya que Cristo cuando ora en el capítulo 17, versículo 5, le dice, ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Es decir, Cristo mientras estuvo en la tierra anhelaba fervientemente volver a tener esa comunión gloriosa que tenía con el Padre. Una gloria que no se puede comprar con nada y que es descrita ahí en Primera de Timoteo 6:16 como la luz inaccesible. Pero no es solamente esta comunión o esta gloria gloriosa, sino que también esa comunión estaba llena de amor, ya que en esta misma oración Cristo le dice al Padre, me has amado antes de la fundación del mundo. Y ahí en Juan 5:20 nos dice que el Padre ama al Hijo. El amor que hay entre el Padre y el Hijo en el Espíritu es anterior a todas las cosas creadas. Y ese amor, hermanos míos, habla de una comunión perfecta. Hablando de Cristo, Dios, el Padre, ahí en Mateo 3:17, dice, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Y aun cuando Cristo dejó esa gloria eterna y esa comunión en la presencia directa del Padre, ese vínculo permaneció mientras Cristo estuvo aquí en la tierra. Por eso Jesucristo llega a decir ahí en Juan 8:29, el que me envió conmigo está, no me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre lo que le agrada. En este vínculo perfecto que Cristo se acerca al Padre como su Hijo, y en este Evangelio del libro de Juan nos abre una ventana gloriosa para que podamos maravillarnos nosotros, sus hijos, de esa comunión. Y a lo mejor usted se preguntará lo mismo que yo me preguntaré o me pregunté en algún momento. ¿Cómo se relaciona esta comunión perfecta, sublime? ¿Cómo se relaciona con nosotros? Y claro que tiene una relación y una relación hermosa. Primero debemos pensar en la gran misericordia y el amor sacrificial que hubo en Cristo Jesús, quien quiso despojarse temporalmente de esa gloria y esa comunión directa, perfecta, estrecha con el Padre, vistiéndose de siervos para salvar nuestra vida de nuestros pecados. Dejó esa luz inaccesible, esa presencia gloriosa para humillarse hasta morir en la cruz, como morían los criminales más rebeldes y peligrosos, siendo Cristo perfecto en justicia y en bondad. Y eso debe llenar nuestro corazón, porque Cristo deja su gloria, deja su trono para venir a tomar la forma de un hombre y morir en la cruz por usted y por mí. Además, debemos considerar que de acuerdo con las escrituras nosotros éramos enemigos de Dios. En Efesios 2:1, 2:3 nos llama
hijos de ira. En Efesios 2:12 se nos dice, ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Sin embargo, el Señor, en su gran misericordia, nos permite ser llamados sus hijos si creemos de corazón en Cristo. En Juan capítulo 1, versículo 12 dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Solo por la gracia. La Escritura nos dice que el Señor nos predestinó en amor. Efesios 1:5, para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Por eso la Escritura dice ahí en Primera de Juan 3:1, mirad cuán amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. En esa confianza y solo por la fe puesta en Cristo Jesús, que podemos acercarnos también a nuestro Dios, a nuestro Padre, para alabarlo, entregarle nuestra gratitud, pero también para entregarle nuestras súplicas. Todo esto fue posible porque Jesucristo soportó la cruz y a través de ese sacrificio nos abrió el camino hacia el Padre, para que quienes éramos enemigos de Dios pudiéramos ahora ser llamados sus hijos, sus hijos. El que nosotros podamos orar como hijos de Dios, dependiendo de esa oración que hizo Jesucristo con su Padre. Cristo nos invita a orar y nos promete que nuestras oraciones en nombre de Cristo serán escuchadas y respondidas. Primera de Juan 16, 23, 24 dice, todo cuanto pidiereis al Padre en mi nombre, os lo dará. Pedid y recibid. Pero cuidado, hermanos míos, porque cuando pides para que solamente tú seas engrandecido, cuando pides para que tú seas el centro de tu vida, esa oración no es respondida. Pero cuando pides para darle la gloria al Señor, cuando pides para que su nombre sea exaltado, esa oración sí es respondida. Muchos piden para ser sanados, muchos piden para que Dios los ayude, para que Dios solucione sus problemas. Pero ¿sabe lo que estamos diciendo en esas oraciones? Es que yo soy el centro y yo necesito respuesta. Pero distinto es cuando tú pides, Señor, sáname para darte la gloria a ti, para glorificarte, para que a través de mi vida yo pueda seguir obrando y exaltando tu nombre, levantando tu nombre en alto. Esas oraciones sí son respondidas. Por eso la palabra de Dios nos dice que nosotros no recibimos porque pedimos mal, pedimos para nuestros propios deleites. No solamente tiene el vínculo perfecto esta oración, sino que también nos habla del hombre perfecto. Siendo Cristo el unigénito de Dios, debemos recordar que el Señor Jesucristo fue un hombre, fue un humano en el más pleno sentido del término. No solo pareció un humano, era humano. No solo tomó la forma humana como si fuera una máscara, sino que fue hecho un hombre en totalidad. Por eso podemos identificarnos con él. Varón de dolores, experimentado en quebranto. Por esa razón fue capaz de sustituirnos, muriendo en nuestro lugar. Primera de Timoteo 2:5 dice, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. La oración, conocida como Padre Nuestro, si bien es cierto, fue enseñada por Jesús, no es realmente una oración que Cristo elevaría personalmente, sino que es la forma en la que Él nos dejó esta oración
para que nosotros, sus discípulos, pudiéramos orar. Y esto porque la oración del Padre Nuestro en una estrofa dice, perdona nuestras ofensas, algo que Jesús jamás podía realmente confesar, como algo que él hizo, porque jamás ofendió, siempre fue correcto y perfecto en lo que era la voluntad del Padre. Pero ¿cómo son nuestras oraciones? Señor, ayúdame. Señor, susténtame. Señor, libértame. Señor, manifiesta tu gloria, manifiesta tu sanidad en mi vida. Y oramos en esa dirección. Pero ¿cómo oraron los hombres de Dios que están insertos en la palabra? Por ejemplo, Esdras. Esdras capítulo 9, versículo 6. Mire la oración de lamento de Esdras. Dios mío, confuso y avergonzado estoy para levantar, oh Dios mío, mi rostro a ti, porque nuestras iniquidades se han multiplicado sobre nuestras cabezas y nuestros delitos han crecido hasta el cielo. Nehemías, otro hombre de Dios, también dijo en una oración, Nehemías capítulo 1, versículo 6, yo y la casa de mi padre hemos pecado. El profeta Daniel también confesó al Señor, Daniel capítulo 9, versículo 5, hemos pecado, hemos cometido iniquidad, hemos hecho impíamente y hemos sido rebeldes. Pero Cristo, hermanos míos, el hombre perfecto, Juan capítulo 17, versículo 4, él dice, yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Se nota la diferencia entre el hombre natural y el hombre perfecto. Esta oración, como ninguna otra, fue elevada por quien no solo es Dios hecho hombre, sino que el hombre perfecto en todo sentido. Cristo elevó este ruego consciente de su obediencia perfecta y sabiendo que Él es justo, quien jamás cometió maldad alguna, sino que obró bien en todo. Nadie ha sido humano en el sentido más perfecto que Cristo. Y lo más glorioso es porque nosotros estamos llamados a creer en Él. Y cuando somos llamados a creer en Él y creemos en Él, somos mirados en ese varón perfecto. Y nuestra oración hecha en nombre de Cristo es recibida por el Padre como la oración de su propio Hijo perfecto. Para que nosotros, los hombres pecadores imperfectos, pudiéramos acercarnos a Dios en oración, fue necesario que Cristo, el hombre perfecto, hiciera esta oración y luego fuera a la cruz para la gloria del Padre. Primera de Pedro 3:18, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios. Y Hebreos capítulo 4, versículo 16, acerquémonos entonces confiadamente al trono de la gracia. ¿Por qué nos acercamos confiadamente al trono de la gracia? Porque no acudimos al Padre en nuestro propio nombre, ni en nuestros méritos, sino que en el nombre y en los méritos del justo Jesucristo hombre, quien pagó con su propia sangre para llevarnos a Dios. Y a lo mejor usted me va a decir, pero yo oro en el nombre de Jesús, pero no en la voluntad de Cristo. La voluntad de Cristo no es, hermano mío, que nosotros seamos multimillonarios y tengamos un montón de beneficios materiales en este mundo. El propósito de Cristo es que nosotros le demos la gloria a Él, le exaltemos a Él con nuestras vidas, enfermos o no enfermos, con problemas o sin problemas, la gloria de Él. Solamente esta oración nos habla del vínculo perfecto, no solamente nos habla del hombre perfecto, sino que también nos habla de la dependencia perfecta. El Señor Jesús ahí en Juan 10:30 dice, yo y el Padre uno somos. Y afirmó también ahí en Primera de Juan 14:10, ¿no crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo
no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Jesús hace las mismas obras que el Padre. Habla según las palabras que Dios le entregó. Y esas palabras tienen el mismo poder, la misma autoridad. Son uno en propósito y en voluntad. Jesús es Dios hecho hombre. Es la revelación del Padre ante el mundo. Es la imagen del Dios invisible, el resplandor de su gloria, como dice Hebreos 1:3. Sin embargo, Cristo no solo se encomendó al Padre para realizar obras milagrosas, sino que se encomendó al Padre para entregar su palabra a los hombres y que esa palabra pudiera llevar fruto en ellos. Cristo oraba con frecuencia, se mantenía siempre en dependencia de su Padre. Y aunque Cristo tenía el poder para hacer un montón de cosas, siempre se encomendó al Padre en los momentos claves de su ministerio. Y la pregunta es, ¿estamos haciendo nosotros lo mismo? ¿Nos encomendamos a Dios en toda situación de nuestra vida para hacer su voluntad? ¿O solamente cuando tenemos aflicciones en nuestro corazón? El Señor se apartaba al monte a orar. Oraba toda la noche antes de escoger, por ejemplo, a los 12. Oró en el instante previo a la transfiguración. Oró antes de hacer milagros y los hitos más importantes de su ministerio terrenal. Oró mientras estaba colgado en el madero, llevando nuestros pecados. Si el Señor Jesús, siendo uno con el Padre y teniendo todo el poder en sí mismo para orar, se mantuvo en dependencia del Padre a través de la oración, ¿cómo no hacerlo nosotros, que somos pecadores y que nada podemos hacer por nosotros mismos? ¿Qué excusa válida podríamos encontrar para no depender del Señor en oración? ¿Estamos más ocupados que Cristo? ¿O tenemos mayor poder que Él, de tal forma que no necesitamos del Señor para hacer lo que tenemos que hacer? A veces nos preguntamos, ¿cómo podría orar si tengo tantas cosas que hacer? No tengo el tiempo para orar. Cuando deberíamos preguntarnos, ¿cómo podría hacer yo todas estas cosas si no he orado? En Cristo vemos la sujeción y la dependencia perfecta. Con mayor razón, entonces, debemos hacerlo nosotros. La única forma en que podamos obedecer, en que podamos ser santificados, que podamos andar en luz y vivir como sacrificios vivos que son gratos al Señor, es dependiendo de su Espíritu, permaneciendo en Él como las ramas están unidas a la vid. Porque Cristo dijo en Juan 15:4, separados de mí, nada podéis hacer. Pero también esta oración nos habla de la actitud perfecta. Cristo oró con la convicción de estar siendo escuchado por el Padre, con familiaridad, con confianza reverente. Así también debemos orar nosotros. Porque recuerde que Hebreos 11:6 dice, sin fe es imposible agradar a Dios. Porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Y la Escritura dice ahí en Santiago capítulo 1, versículos del 6 al 7, pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense pues quien tal haga que recibirá alguna cosa del Señor. ¿Por qué nuestra vida no está cambiada?
¿Por qué nuestra vida no está transformada? ¿Será que Dios no está respondiendo? ¿Será que nuestra oración, cuando oramos, no estamos orando con fe? Estamos orando a lo mejor con dudas. Alguien podría preguntar, ¿cómo podría yo acercarme a Dios de esa manera si yo no soy perfecto como Cristo, ni soy el Hijo del Padre Celestial de la manera que Él lo es? Cuando nos hacemos esta pregunta, debemos recordar que no nos acercamos al Señor Jesucristo por nuestros propios méritos. No nos acercamos al Padre en nuestro nombre, sino que en los méritos y en el nombre de Cristo. Y si nos acercamos con nuestra justicia y nuestro nombre a Dios, lo que debería ocurrir es que fuéramos fulminados. Si podemos elevar siquiera una palabra al cielo, es porque Cristo es el justo, Cristo es el Hijo, y Él concede ir en su nombre al Padre Celestial. Además, dice que al orar levantó los ojos al cielo. Por esta actitud, Cristo testificó que su mente deseaba más el cielo que la tierra, y dejando a los hombres atrás de sí, entró en una familiaridad con Dios. Miró al cielo no porque la presencia de Dios esté limitada a ese lugar, ya que la presencia de Dios llena toda la tierra, sino porque allí su majestad se desplegaba más intensamente. Al mirar al cielo se nos recuerda que la majestad de Dios está exaltada muy por sobre todas las criaturas. ¿Dónde miramos nosotros cuando oramos? ¿Recuerda la parábola del fariseo y el publicano? Otro pasaje que nos muestra la relación entre la postura del cuerpo y la oración. Esta vez en una actitud de verdadero arrepentimiento y quebrantamiento de espíritu. Lucas 18:13, mas el publicano estando lejos no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo, Dios, sé propicio de mí, pecador. Alguien me va a decir, es que no importa la actitud corporal mientras oramos. El cuerpo de Cristo reflejaba aquello que pasaba o que sucedía en su alma. El anhelo de su corazón de estar nuevamente con el Padre, en aquella gloria que tuvo con Él antes de que el mundo fuese. Nuestro cuerpo al orar también debe reflejar ese anhelo de nuestra alma de rendirse y de postrarse ante el Señor y de estar ante su presencia. En otras palabras, siguiendo el ejemplo de Jesucristo, todo nuestro ser debe estar involucrado en la oración. No es solo que debemos hacer algo con la boca, sino con todo lo que somos. Y por eso el Señor, cuando le enseña a orar a sus discípulos, les dice en Mateo capítulo 6, versículo 7, no uséis repeticiones sin sentido, ya que simplemente repetir cosas vamos perdiendo el sentido de lo que decimos y nuestra lengua se desconecta con nuestros sentimientos. Cuando usted ora con todo su ser o solamente con su mente o solamente con su necesidad. Nuestro cuerpo entonces debe acompañar a nuestra alma en el clamor a Dios. Así lo hizo Jesús. Jesús oró con su cuerpo y con su alma. ¿Cómo no hacerlo nosotros también? Alguien dijo por ahí, la puerta de la misericordia no se abre con cualquier toque. El que vaya a prevalecer con Dios debe ocuparse de que toda su fuerza caiga sobre sus oraciones. Así que cuando oremos, oremos con todo nuestro ser, no solo con nuestros labios, con nuestro corazón, con nuestra mente, con nuestro cuerpo, con nuestra alma. La oración de Jesús también nos habla del momento perfecto.
habiendo dicho todo lo que tenía que decir, sin hablar de más ni de menos, sin haber pronunciado la más mínima palabra ociosa, el Señor elevó su oración al Padre en el momento preciso que debía ser. Y con eso marcó el paso a un momento definitivo donde se iba a consumar su obra en la tierra. Primera de Tesalonicenses capítulo 5, versículo 17 dice, orad sin cesar. Y va a faltar una hermanita que me va a decir, pastor, pero yo oro todo el día. Y que le pida a Dios que me bendiga, que me sane, que me restaure, que me ayude, que me solucione los problemas, que estoy con problema económico, que esto, otro. Orar, hermanos, es pedirle a Dios que haga su perfecta voluntad sobre nuestra vida. Lo que nos revela que la oración debe ser, hermanos, una disposición constante en nuestro espíritu, más que un hecho puntual y accidental en nuestra vida o en nuestro día. Nuestros pensamientos, nuestras meditaciones deben ser una constante oración en continuo comunión con Dios. Pero siendo eso cierto, también es verdad que requerimos un tiempo especial y apartado en el día para tener esa comunión con Dios y derramar nuestra alma delante de Él. Además, necesitaremos presentarnos ante el Señor de manera especial en aquellos momentos importantes y definitivos de nuestra vida. Alguien me va a decir, bueno, hay que orar entonces todo el día y no hay que accionar. No es así. Recuerda lo que Dios le dijo a Moisés en Éxodo capítulo 14, versículo 15. ¿Por qué clamas a mí? Ordena a los israelitas que se pongan en marcha. Esto nos dice que hay tiempos para orar y tiempos para actuar, según lo que rogó Dios en dependencia a Él. Cristo nunca actuó por actuar, sin moverse en dependencia del Señor en oración, pero tampoco ocupó la oración como una excusa para no poner manos a la obra o para no obedecer cuando debía de hacerlo. Así también nosotros debemos estar atentos y pedir al Señor sabiduría para no dejar de encomendarnos a Él en el momento en que debemos hacerlo y para no dejar ningún aspecto de nuestra vida fuera de la oración y luego de haber orado, poner nuestras manos a la obra en servicio a Él. Pero esta oración de Jesús también es una demostración de una alineación perfecta con la voluntad del Padre. El apóstol Pedro en su predicación a los judíos en Pentecostés dijo ahí en Hechos capítulo 2 versículo 23, a este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendiste y mataste por manos de inicuos, crucificándole. Esto nos dice que la crucifixión de Cristo ya estaba decretada de antemano. Pero si esto era así, ¿por qué Jesús debía orar antes de ir al Calvario? Porque simplemente no fue y ya. A veces nos hacemos esta pregunta porque no entendemos la naturaleza de la oración. La oración verdadera es parte de la ejecución del plan de Dios. Cristo estaba perfectamente alineado con la voluntad de Dios. Pero como vimos, esto no solo implica que actúe solo, sino que siempre actúa en comunión y en dependencia del Padre. Si Cristo obró de esta manera, nos lanzaremos nosotros a hacer simplemente sin saber si actuaremos conforme a la voluntad de Dios. ¿Y cuántos actúan sin saber si es la voluntad de Dios? El hecho de que el Señor gobierne todo y decrete todas las cosas no es un desincentivo de la oración,
sino que todo lo contrario. Quien se desmotive a orar por el hecho de que Dios es soberano y de todas formas hará lo que quiere, no ha entendido nada. La oración no es para cambiar o alterar la voluntad de Dios. Y escúcheme bien lo que le estoy diciendo, porque a veces oramos o escuchamos por ahí, ora para cambiar, para poder cambiar el decreto o la voluntad de Dios. No, no, la oración no es para cambiar o alterar la voluntad de Dios, sino que nuestra oración es para alinearnos a su voluntad y que su voluntad se haga vida en nosotros. Y para que nuestro corazón y nuestra boca se llenen de alabanza de acuerdo a la alineación que Él tiene. La oración misma es parte de la ejecución del propósito de Dios y eso es lo que debemos aprender a través del ejemplo de Cristo. Cuando Dios guía a sus hijos a orar, ya ha puesto en movimiento una rueda que tiene que producir el resultado solicitado. Y las oraciones ofrecidas se están moviendo y son parte de esta rueda. Nosotros, siendo hombres insignificantes, podemos estar aquí y hablar con Dios y a través de Dios puedes mover todos los mundos. Sin embargo, cuando nuestra oración es escuchada, escúcheme bien, la creación no es alterada. Aunque las mayores peticiones sean contestadas, la providencia no será desordenada ni un solo instante. Ninguna hoja caerá más pronto del árbol si yo oro. Ninguna estrella detendrá su curso. Ninguna gota de agua caerá más lentamente de su fuente. Todo continúa siendo igual. Y sin embargo, nuestra oración lo habrá afectado todo. Las oraciones del pueblo de Dios no son sino promesas de Dios dadas a los corazones vivos. Y esas promesas son los decretos que son solo que son puestos por Dios en nuestros corazones. Esto no significa que debemos arrodillarnos y decirnos, Señor, hágase tu voluntad, amén, y dar por terminada la oración. Debemos plantear ante el Señor los deseos de nuestro corazón, presentarle nuestras necesidades. Lo que ocurre es que al ir creciendo en el conocimiento de su palabra, esos deseos y esas necesidades van siendo moldeadas por la Escritura. Y ahí vemos lo que dice el apóstol Juan, ahí en Primera de Juan, capítulo 5, versículo 14 y 15. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hallamos. Para concluir, aunque esta oración de Cristo es única, cada aspecto de esta oración nos invita a ir a nuestro Señor Jesucristo en confianza. Porque esta oración es tan sublime y perfecta que nuestras debilidades y torpes súplicas se pueden refugiar en ella y ser presentadas ante el Padre como un incienso fragante. Así podemos entender lo que dice la Escritura en Romanos capítulo 8, versículos 26 y 27. El Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Aun cuando el creyente pueda articular torpemente algunas palabras, si ora de corazón,
y lo hace en nombre de Cristo, el Espíritu mismo hará llegar esa oración hasta el cielo. Y su oración desafinada sonará como una armoniosa sinfonía en la presencia del Padre. Y esto es posible hoy porque Cristo oró en ese preciso instante antes del Calvario. Esta oración es parte de la obra redentora de Cristo. No está escrita en la Escritura porque sí. No podríamos, hermano, haber sido salvados si Cristo no hubiese levantado esta oración. Y en respuesta a esta oración, el Padre da vida a las enseñanzas que Él entregó a sus discípulos. Por ella fue que Cristo encomendó al Padre su obra en la cruz, su resurrección y su ascensión, para que tuvieran sus discípulos y nosotros el fruto de salvación y diéramos gloria a su nombre. En respuesta a esa oración es que el Padre guarda el alma de quienes creen en Cristo. Y es por eso, por las súplicas de Cristo, que el Padre mantiene a los suyos, amándose unos a otros y unidos en su verdad. Cristo no dijo ninguna palabra porque sí. Todo lo que dijo Cristo tuvo una finalidad y un efecto. Esta oración, entonces, no fue una serie de palabras al viento, sino que fue parte de su obra en obediencia al plan de redención de Dios. Y tuvo como fruto y como respuesta, entre otras cosas, que hoy estemos aquí unidos en torno a este glorioso evangelio, dando gloria a Dios por su misericordia. Pero la respuesta del Padre a esta oración de Cristo no incluye solamente que hoy día seamos salvos y que hoy podamos acercarnos a Dios orando en el nombre de Cristo, sino que también incluye el que mañana estemos con Cristo en la gloria. Entonces hoy estamos viendo cómo el Señor todavía sigue respondiendo esta oración de su Hijo, pero nos queda ver aún el cumplimiento final a lo que Cristo pidió. Versículo 24 de Juan 17. Padre, aquellos que me has dado, quiero que quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado antes de la fundación del mundo. Y el hecho de que Cristo haya elevado esta oración en ese entonces hizo que el Padre respondiera recibiéndolo en la gloria. Y es allí, en esa gloria, donde Él sigue orando por nosotros y sosteniendo en súplicas ante el Padre. Por lo que esta oración es una muestra de la obra que Cristo hizo actualmente por su pueblo en gloria. Hebreos 7:25 puede también salvar perpetuamente a los que por Él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Por eso es llamado, hermanos míos, esta oración como la oración perfecta, la oración de oraciones. Que nuestras súplicas sean un eco, un reflejo de esta gloriosa, sublime oración de Cristo. Señor, enséñame a vivir en tu voluntad perfecta. Señor, enséñame a ser un hombre y una mujer correcto en tus planes, en tus anhelos, en tu propósito, en lo que tú, Señor, has derramado y has estipulado. Que ese vínculo perfecto que tuvo Dios con el Padre también podamos tenerlo entre nosotros y Dios a través del Espíritu Santo. Que podamos tener esa relación estrecha a través de la oración, a través de la súplica, a través de la oración, a través de la consagración. Y no solamente el vínculo, hermanos míos, sino que podamos agradar a Dios con nuestras vidas, con nuestras acciones. Y no solamente que podamos agradar a Dios con nuestra vida y nuestras acciones, sino que también podamos tener esa actitud
como la tuvo Cristo. Dios nos escucha y vamos a clamar a Él y vamos a luchar y vamos a esforzarnos para que Cristo y a través del Espíritu Santo pueda transformar y cambiar y moldear nuestras vidas. Y estar en todo momento orando, conversando con Dios, no solamente presentándole nuestras quejas o nuestras súplicas, sino que Padre, ¿qué quieres que haga? Que cuando el Señor, oh Dios, pueda decir a quién enviaré, Señor, envíame a mí, que estoy dispuesto. Que podamos tener esa alineación entre nuestra vida y la voluntad del Padre. Por último, para que su nombre sea exaltado y glorificado. Aún en nuestras oraciones tenemos que glorificar a Cristo. Escúcheme. Aún en nuestras oraciones, las oraciones que muchas veces nos llevan o escuchamos, pídele y Dios te va a dar y te va a dar y te va a dar, son para mí, son beneficio propio. Pero mi oración, mi súplica, tiene que ser para que Él sea exaltado, glorificado. Y Él, solamente Él, sea levantado. Recuerde que Dios no comparte su gloria con nadie. Y usted y yo estamos llamados a darle gloria, alabanza y adoración a Él. Esta es la oración de oraciones. He querido compartir con cada uno de ustedes y esperando, hermanos míos, que lo podamos poner en práctica. Y usted me va a decir, pastor, pero es que ese fue Cristo. Cristo lo hizo como un hombre hecho y derecho. También nosotros podemos llegar a ese nivel de decir, Señor, aquí está mi vida. Quiero que me sanes, pero ¿para qué? Para darte gloria, alabanza, honra. Y aún si no lo hiciera, Señor, aún así sigo adorando y te sigo sirviéndote. No se canse de darle la gloria a Él. Y no se canse de levantar su nombre. Termino con esta oración. Padre, gracias. Gracias, Señor, porque aún estos 5 versículos que a veces no los tomamos ni en cuenta, nos enseñan de la sumisión de Cristo hacia ti. Nos enseñan de la dependencia de Cristo hacia ti, oh Padre Celestial. Nos enseñan de la obediencia, aún siendo Cristo el Hijo de Dios, que estaba ahí al lado tuyo, sentado con gloria, con resplandor, y lo dejó todo de lado para hacerse hombre. Y aún, Señor, siendo Dios mismo hecho hombre, aún así te dio la gloria, te levantó y te exaltó, y se rindió y fue obediente hasta la cruz. Cuánto más nosotros, Señor, simples mortales, que si no hubiera sido por Cristo, seguiríamos muertos en la oscuridad. Permítenos, Señor, que a través de esta oración podamos nosotros también alinearnos a tu voluntad, hacer tu voluntad, a vivir dándote la gloria, Señor. Y cuando podamos acercarnos a orar, oremos con todo el corazón y con todo nuestro y con todo nuestro ser. No estamos aquí para que tú levantes nuestro nombre. No nos salvaste para que nosotros seamos honrados y levantados. Nos has salvado para que nosotros te demos gloria, honra y alabanza solamente a ti. Así como el Hijo lo hizo, así nosotros también, Dios, queremos hacerlo. Señor, llena con tu presencia tu iglesia. Transforma
sus corazones. Hágase su voluntad en medio de nuestras vidas. Y gracias, Padre amado, por el consejo que tú nos das otra vez de tu palabra. Y que esta semana, Señor, sea una semana donde podamos seguir teniendo comunión entre usted y nosotros a través del Espíritu Santo. Que podamos seguir rindiéndonos. Que podamos seguir, Señor, arrepintiéndonos de nuestros pecados y nuestras faltas. Que podamos seguir humillándonos, Señor. Y que podamos seguir, Señor, santificando nuestra vida para agradarte solo a ti. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Que el Señor les bendiga grandemente y nos encontraremos, Dios mediante, próximo domingo para darle gloria y honra a nuestro Dios en nuestro culto. Bendiciones, querida iglesia. Bendiciones, querido pueblo. Amén.